Hola amigos, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy voy a tocar un tema acerca de una publicación que realicé en mi Instagram, en el cual llegó un comentario de una persona en el cual pues defendió cierta publicación a la cual pues me imagino que él no estaba de acuerdo a lo que yo estaba indicando. O quiso darme su punto de vista, en lo cual yo se lo agradezco mucho, porque a mí me gusta interactuar y ver los puntos de vista de las personas para poder entender y adoptar cosas que probablemente puedan ser de bendición para mi vida. Y la publicación en la cual yo estuve hablando a la cual yo subí a Instagram era que Dios no quiere que le temas, sino Dios quiere que le ames. Y bueno, al subir esto, esta persona me dijo, oye, pero ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué crees que Dios no quiere que le temamos, sino Dios quiere que le amemos? Bueno, primero, utilizar la palabra temor. Todos sabemos que temor significa miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido, o sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o algo negativo. Y nosotros malamente hemos utilizado este término de debemos de temer a Dios cuando nosotros vamos a una iglesia. Desde niños hemos escuchado, si no te bautizas, te vas a ir al infierno. Si no cumples estos mandamientos, te va a ir mal. Entonces, y todo dice, debemos de temer a Dios, tenemos que tenerle temor a Dios. Cuando en realidad yo siento que esa palabra temor la usamos de una forma en el cual ponemos a Dios como alguien malo, que si con su capricho de si tú no me amas yo te castigo, cuando en realidad no es así, porque Dios es amor y Dios mandó a su Hijo para que pudiera morir por nuestros pecados. Y eso yo siento que es un amor genuino que Dios tiene con nosotros, y Dios nunca nos va a obligar a que nosotros hagamos algo que nosotros no queramos, que no sea correspondido. ¿De qué le sirve a Dios que nosotros le tengamos temor o le tengamos miedo para cumplir sus enseñanzas? Es como ser un padre. Yo que tengo 2 hijos, yo quiero que mis hijos no me tengan temor, sino que me tengan respeto. Pero si ellos me aman, ellos van a respetar mis reglas. Es lo mismo que Dios quiere, que tú le ames, y si tú le amas, tú vas a respetar lo que Dios nos está pidiendo, porque el respeto es la consideración, dice aquí, y valoración especial ante alguien y algo. Valorar lo bueno, valorar lo mejor, valorar todo lo que el Santo de Israel nos ha dado en nuestras vidas. Entonces nosotros deberíamos de tener respeto a Él si nosotros en realidad lo amamos, porque Él en sus versículos, esta persona me indicaba de cuál era mi punto de vista a este enfoque que yo estaba indicando, que primero debemos de que Dios nada más quiere que lo amemos. Y bueno, porque él decía, porque a mí la palabra me enseña en el libro de Éxodo 1:21, dice que el temor a Jehová puede prosperarme tanto a mí como a mi familia. Y dice, y en el libro de Proverbios 1:7 me dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en el mismo libro de Proverbios 31:30 dice, el Señor nos dice que el temor a Jehová es motivo de alabanza. Y Salmos 34:7, el temor a Jehová me puede defender. Y en el mismo libro pero versículo 9 dice que el temor a Jehová me suple. Y así muchos versículos más me indica. Ok, y es correcto, yo no quiero decir que eso es antibíblico, no, es correcto, pero lo enfocamos de una forma como temor, de miedo. Debemos de tener miedo, y no, Dios quiere que le tengas amor, y cuando tú le tienes amor, llega el respeto. Y si cambiamos esa forma de decir, de temer a Dios, y si respetas a Dios, vas a tener protección. Si respetas a Dios, es el principio de la sabiduría, porque estás respetando algo, porque en realidad tú lo amas. Y yo me basaba en el versículo de Lucas, donde él habla acerca del amor de Dios. ¿Qué es lo que sucede en el amor de Dios? Y entonces quiero leerles este versículo para que vayamos entendiendo y veamos el significado, porque Dios quiere que nosotros le amemos. Porque Dios quiere que nosotros le amemos, que no le temamos. Porque Dios no quiere que tú hagas algo por temor. Dios quiere que tú hagas algo por amor.
no por temor. No te confundas, que nadie te diga que tú tienes que hacer algo porque te puede pasar esto, porque te va a llegar un castigo grave, porque le va a pasar algo a tu familia, porque te va a hacer el infierno. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú, de corazón, por amor, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos, y verás cómo llega la bendición. No por el temor que tú tienes, sino por el amor, porque tú sabes que Dios es un Dios de amor. Y yo sé que Dios también dice que es terrible, es grande en amor, pero terrible también en cuestión de castigos. Y eso no lo podemos ocultar. Como un padre también va a castigar a sus hijos, pero lo va a amar más, y de tanto es su amor que va a llegar un momento en que te tenga que corregir para que no te pierdas. Pero siempre va a ser amor, Él siempre va a querer que hagas las cosas por amor, no por temor. Y quiero que leamos este versículo que dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí está hablando Jesús, iba con sus discípulos y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero los samaritanos no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Entonces dice, al ver esto sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él volviéndose los reprendió y dijo, ustedes no saben qué espíritus son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Vemos aquí cómo Jesús está hablando del amor de Dios. Sus discípulos estaban de que si tú no haces algo, Dios te castiga. Y ese era el evangelio que se estaba predicando antes de la antes de la llegada de Jesús. Siempre se predicaba, no le vas a hacer caso a Dios, que mande Dios fuego del cielo, que Dios los destruya, Pero ¿qué le dice Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu soy yo o mi Padre. Mi Padre no ha venido para matar, sino para salvarlos, porque Él los ama, porque Él es amor, Él quiere que todos seamos amor. Y recordemos todos los versículos donde, si nos vamos en el Nuevo Testamento, siempre podemos escuchar o podemos leer, cuando dice, y Jesús enseñaba, y mientras ellos estaban sentados enseñaba. Él vino a enseñar el amor de Dios, no el temor de Dios, porque cuando tú amas a alguien, lo vas a respetar porque lo valoras, y el temor es respeto. No es a lo que yo quiero indicarles, que no hagamos cosas por temor, por miedo, sino lo hagamos por amor. A eso es lo que yo me refería, al temor, el miedo de que me va a pasar algo si no lo hago. No, que tú tengas amor, y cuando tú tengas amor vas a tener temor, que es respeto, porque tienes cierta valoración o admiración a esta persona, y le das ese valor tan grande que haces lo que tú estás haciendo por amor va a ser de bendición para tu vida. Y es por eso que yo les indicaba porque Dios quiere porque Dios quiere que lo amemos. Y aquí yo lo saqué de este versículo que está en Mateo 12, que dice, en el versículo 28 dice, al ver que Jesús le había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir se acercó a él y les preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Esto le preguntó. Entonces Jesús le contestó, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que esto. Aquí Jesús estaba enseñando cuál era el primer mandamiento. El primer mandamiento es que solamente hay un solo Dios, y a ese Dios tú lo tienes que amar. No está diciendo, Jesús no está diciendo, teme al Señor tu Dios con todo nunca está diciendo tenle miedo. No, dice ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Nunca te está indicando que temas, sino que ames. Por eso yo les indico, por eso mi publicación era que Dios no quiere que le temas, Dios quiere que le ames, porque ese es el primer mandamiento, y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo. Si tú llamas a Dios, ya amas a tu prójimo, y si tú amas a tu prójimo, tú amas a Dios, porque Dios es amor. No hay otra cosa. No, Dios no es temor, Dios no es terror, Dios no es miedo. Debemos entender de que Dios es amor. Y por eso Yeshua vino a enseñarnos la Torá, su palabra, porque nosotros tristemente la seguimos atormentando a las personas, o seguimos asustando a las personas, que si no hacemos eso Dios nos va a castigar. Y Dios, sí, esto sí va a pasar si nosotros nos alejamos de Dios, porque es la protección de Dios, de un padre. Y él daba ciertas parábolas del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo estaba con su papá, él tenía protección, él tenía alimento, comida, él tenía vestido. Pero cuando el hijo pródigo se quiso apartar de Dios, el hijo pródigo se quiso apartar de su padre, y empezó a llegar la calamidad, y empezó a llegar la hambruna, y empezó a llegar la pobreza. Eso no quiere decir que su padre fue el que lo castigó y fue con toda la ciudad y les dijo: quítenle, no le den de comer a mi hijo, no le den de vestir. No, su padre lo esperó en su casa, esperando a que su hijo se diera cuenta que fuera de él no hay bendición. Y no es porque él hubiera castigado. El hijo quiso experimentar e irse. Al ver que ya no tenía la protección de su padre, ¿qué hizo? Regresó. Esa es la parábola que Yeshua, Jesús, les quiso dar en ese tiempo, y nosotros no la hemos entendido. Dios no castiga. Dios nunca te va a castigar. Lo que va a pasar es que cuando tú te apartas de Dios, se pierde esa protección. Y Dios está esperando a que tú llegues para que vuelvas a tener esa protección. Porque Dios quiere que lo ames, para que Dios te quiere mostrar todo lo bueno que hay cuando estás delante de Él, cuando estás en su presencia, cuando estás en su protección. Pero Dios nunca te va a querer tener ahí a la fuerza. Entonces no digamos que debemos de temer a Dios porque nos va a pasar. No. Nosotros tenemos que predicar este evangelio, que tú debes de amar a Dios para que tú puedas experimentar las bendiciones. Pero si tú no lo quieres amar y tú te quieres ir, ok, no le eches la culpa a Dios de que Dios te va a castigar. Tú solito te estás castigando como el hijo pródigo, porque tú te estás yendo de esa bendición que solamente Yahweh Sebaot puede darnos. Jehová de los ejércitos nos puede dar esa protección. Por eso Jesús le dijo: oye Israel, el Señor uno es, solamente uno. No hay dos, no hay tres, solamente hay uno, hay un solo Dios. Y ese Dios quiere que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: y amarás a tu prójimo. Cuando tú ya entiendes esto, tú ya no puedes predicar que debemos de temer a Dios. Tú tienes que decir que debemos nosotros de amar a Dios, y cuando amemos a Dios lo vamos a respetar, porque el respeto es el temor a Dios. Entonces, amigos, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que sea de bendición para sus vidas, como ha sido para mí. Entender que Dios quiere que nosotros le amemos, no que nosotros le temamos. Gracias, y nos vemos en otro podcast más. Bendiciones.